Bien, buenos días, bienvenidos a Calvary Chapel Querétaro. Soy Edmundo Arroyo, el pastor de la iglesia. Bienvenidos a la distancia también. Y hoy vamos a continuar, ya estamos próximos a terminar la carta o epístola a los Hebreos. Estamos en el capítulo 12 el día de hoy, así que vayan buscando en sus Biblias. Y pues esperando que se encuentren bien, que se encuentren seguros, que Dios les esté fortaleciendo, les esté animando, sí, cómo no, también redarguyéndonos a todos para que podamos voltear a Él y considerarlo en todos nuestros caminos, como dice su palabra, en todo momento, sí. Pero hoy es el día del Señor y es el día de buscarlo juntos como iglesia, y aunque están muy varios a la distancia, espero próximamente verlos aquí presentes. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a orar y vamos a continuar con el estudio el día de hoy. Si ya están ahí, vamos a comenzar. Dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por mis hermanos presentes y los que están a la distancia, Señor. Te ruego guardes el corazón de los que se han ausentado de las iglesias, no solo de esta iglesia, Señor, sino de cada iglesia en donde tu palabra es anunciada, predicada, Padre, porque tú sabes lo que está sucediendo, aparte de la pandemia, aparte de la crisis económica, lo que ha pasado en la crisis espiritual que estamos cayendo, Señor. Pero finalmente la iglesia es tuya y tú la sostienes, Padre, y tú eres el que tienes el aventador en la mano, Señor, y tú eres el que estás, al final de cuentas, decidiendo todo en el creyente, en la vida del creyente, en tu plan perfecto. Y confiamos en ti. Te rogamos por ellos, te rogamos por nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno, se mueva en tu iglesia y que podamos verte a ti, Señor. Como dice este pasaje, Señor, puesto los ojos en Jesús. Sí, porque tú nos diste la fe y tú la vas a consumar en ti mismo, Padre. Guíanos, Señor, a través de este pasaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo anterior, para los que se lo perdieron. Capítulo 11, le llaman el de la galería de la fe, ¿no? Le llaman muchos pastores, escritores, como la galería de la fe, de los hombres de la fe, porque nos habla acerca de cómo es que se mostró la fe de algunos
de los antiguos, llama también aquí en ese pasaje, de los patriarcas, de los profetas, cómo es que ellos vivieron su fe, cómo es que Dios les hablaba y de qué manera, no sabemos, pero ellos escuchaban y hacían. Poníamos ejemplos de Abraham, ¿no? Saliendo de su tierra, su parentela, a una tierra donde Dios le mostraría. ¿Y cómo harías eso tú? ¿No? Pues me voy de la casa o me voy de Querétaro. ¿Y a dónde? Pues a ver hasta, pues no sé, donde Dios diga. Es difícil ahora tomar ese tipo de decisiones. Que a Noé se le instruya a construir un arca y que pase 100 años construyéndola sin ver el porqué, sin conocer una gota de lluvia, porque eso es lo que se cree, que no había llovido hasta entonces, y esperando una inundación, y él por fe estar construyendo y todos tirándolo de a loco, y Dios nombrándole pregonero de justicia a Noé. ¿Sí? Dejándolo registrado como pregonero de justicia. Y así a muchas personas que Dios ha utilizado, muchos creyentes que, como dice también este mismo capítulo, no vieron consumada la promesa en ellos mismos, pero vivieron de acuerdo a la promesa porque conocían al que dio la promesa. Y eso es lo importante. ¿Qué estás esperando y qué vas a ver, ¿no? en tu vida? ¿Qué es lo que quieres ver hecho que Dios te ha dicho? Bueno, tal vez no lo veamos nosotros, pero tal vez lo vean nuestros hijos. Pero al final de cuentas una promesa sí la vamos a llegar a ver y es, vamos a estar en la vida eterna con el Señor. Ese día, dice la palabra, lo veremos tal como Él es, porque ya estaremos en su condición para verlo. Y estaremos con Él. Y esto es lo que nos mostraba, pero también nos mostraba que por esa misma fe, dice en el versículo 34 de ese capítulo anterior, del 11, desde el 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero en el versículo 37, por fe también fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero ojo, de los cuales el mundo no era digno, pero así vivieron, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, versículo 39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. De verdad, imagínate a ellos si pudieran hablar con nosotros y dijeran, ¿crees que eres realmente un campeón? Que tú de verdad todo lo puedes en capacidad física o capacidad intelectual en Cristo. Dice, el Cristo es el que todo lo puede, pero yo lo puedo en Él. Y Él me sostiene a través de cualquier tribulación. Porque Pablo cuando lo dijo en prisión, todo lo puedo, o sea, todo lo soporto. ¿Sí? Yo no podría, es Cristo el que me sostiene. Así es, entonces imagínate, sí lo hicieron muchas cosas por fe positivas para ellos, pero aquello también que fue adverso también fue por fe. Porque a veces queremos ver que el mundo esté así abierto y decimos, no, es que el mundo tiene hambre de Dios. Sí, pero no lo saben y muchas veces no van a reconocer esa hambre. Y te van a rechazar y no te van a querer escuchar y van a elegir otras cosas. Y bueno, ¿tiene hambre de Dios? No, tiene necesidad de Dios. Tiene hambre de muchas cosas más. Sí. Pero la necesidad real es la de Dios. El mundo tiene necesidad de Dios porque el fin de cada uno llene. Si nos vamos a la situación actual, bueno, 67,000 muertos. ¿Dónde están todos ellos? ¿En qué condición terminaron sus vidas? Nada más de pandemia. Multiplicarle por 2 o 3 de otras enfermedades, accidentes, asesinatos y demás. México solamente. Y nada más en este año.
¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos poniendo los ojos? Pero, dice, pensando en esto, es como tenemos que leer la siguiente porción, la que acabamos de leer juntos. Y es que lo que vamos a ver el día de hoy en estos 11 versículos son dos cosas. Una es precisamente descansar, enfocarnos en Jesús y en lo que Él hizo, lo que hemos estado viendo prácticamente en 11 capítulos anteriores, lo que Él hizo. Ahí es donde nos podemos sostener para que incluso lo que antes leímos, los eventos de la fe, los podamos soportar y podamos vivir. Y también lo que dice esta segunda parte que vamos a ver hoy, que incluso podamos entender la disciplina de Dios en el creyente. ¿Sí? Que lo podamos entender y valorar y ver lo que está haciendo Dios a través de eso. Y comienza nuevamente de esta manera, dice: por tanto vosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó delante a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, puesto los ojos en Jesús, dice, como hijos poniendo los ojos en Jesús, es el título de hoy. Puesto los ojos en Jesús, tenemos que reconocer que Él mismo, Jesús, el que murió en la cruz, el que entendemos que resucitó a los muertos y nos ha dado vida eterna, fue el que nos dio la fe misma para creer en Él, porque eso estaba en su plan. Él la puso en nosotros. Él es el autor, dice, de la fe, porque antes de venir a los pies de Cristo todos creíamos en algo. Incluso de repente los cables se nos cruzan, porque seguimos teniendo ideas que se nos van a volar hacia otras cosas, y si acaso no, o si acaso también, o si acaso aquello también fuera cierto, y si yo estuviera equivocado, y si yo soy el único, pues ya me balconeé, ya me evidencié, pero creo que todos llegamos a tener en algún momento dudas, pero el problema no es tener dudas, sino es llegar a estar seguros en quién es Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Él puso en nosotros la capacidad de creer en Dios y de creerle a Dios, de buscarlo a Él y entender que Él depositó una porción completa de Él mismo en nosotros, que es su Espíritu Santo. ¿Sí? Es el autor y es el consumador de nuestra fe. Dice Pablo que la obra que comenzó Él en nosotros la va a terminar hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Hasta el día de Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Por esa misma condición, Él, dice ese versículo 2, Jesús dice, puso un gozo. Acuérdate, el gozo no es qué feliz estoy y brinco para un lado y brinco para otro y me duele todo, pero estoy feliz. Me están lastimando, gritando, ofendiendo, menospreciando, pero yo estoy feliz. No es así. El gozo es que aunque esté sufriendo, yo sé que tengo la promesa y tengo la seguridad de que va a ser hecho lo que prometió Dios, porque lo que importa, recuerden lo que vimos en el capítulo anterior, lo acabo de repetir, es el que lo dijo. Lo importante de lo que recibas es ver bien de dónde viene, quién lo dijo, para saber qué esperar. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, nuestras palabras, de verdad, nuestras palabras se las lleva el viento. Pero las de Dios son eternas. Todo va a pasar, el mundo y todo lo que existe, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Sufrió la cruz por ese gozo, dice, sufrió la cruz, murió
desangrado, murió derramando su sangre para comprarnos por ella. Con ese gozo Él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, la vergüenza que quisieron traer sobre Él, que quisieron humillarlo, que quisieron burlarse de Él lo hizo a un lado. Él pudo haber evitado todo esto, Jesús, y no lo evitó. Él cumplió con el plan perfecto para rescatar a los imperfectos. Él sufrió el ataque de pecadores, dice ahí que sufrió contradicción en el versículo 3 de pecadores contra sí mismo, y esto es el ataque o es la palabra correcta, es el ataque contra él. Lo sufrió. El hecho de que lo sufrió no es que padeció como está sufriendo en el hospital, no. Él lo enfrentó con interés, él lo enfrentó decidido, él lo enfrentó voluntariamente, pudiendo evitarlo, otra vez les digo. Y aún en la carne le dijo a su padre, si puedes, ¿qué pasa? De mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, dice Jesús. Y él, a través de todo esto, dice ese versículo 3, el versículo 2, se sentó a la diestra del trono de Dios, Jesús. Entonces, de nuevo, vamos a poner los ojos en Jesús, porque Él es el digno de voltear a ver y es el que nos puede sostener a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier aflicción, a través de cualquier necesidad que tenemos en la carne y espiritualmente hablando, sobre todo espiritual. Porque si ponemos los ojos en Jesús, entonces el primer versículo puede tener más sentido. De otra manera, no lo entendemos. Dice, tenemos alrededor nuestro grandes nube de testigos. No es alrededor nuestro necesariamente, sino es a través de los tiempos, todo lo que se ha visto en cuanto a la fe, todos los hombres que habló el capítulo 11 de aquí de la carta a los Hebreos, ¿sí? De todos los hombres que definió ahí y los que faltaron, y los que nosotros conocemos, y hombres piadosos de fe que han sufrido en la batalla de cada día y no han caído porque se mantienen con los ojos puestos en Jesús, teniendo todos ellos esos testigos, no testigos para testificar por nosotros, sino testigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿sí? Desde Abraham otra vez, Noé, Jacob, Isaac, todos los patriarcas, hasta los profetas, a los apóstoles, todos ellos han testificado de quién es Dios. Y creo que también nosotros podemos manifestar testimonios acerca de quién es Dios. Cada día podemos tener un testimonio de Él, pero si de repente nosotros no lo vemos tan palpable como ellos, hay que voltear a ver a los que nos muestran su fe en obras y aquellos que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que fueron apedreados, puestos a prueba. Esto era el Antiguo Testamento, pero también a Pablo lo apedrearon, también a los apóstoles los mataron a filo de espada, ¿sí? Los clavaron como Pedro de cabeza en una cruz también. ¿Cuánta gente más después de ellos en los circos romanos, empalados como antorchas en palacios por ser cristianos y por no negar a Cristo, sobre todo? Por ser cristianos se les perseguía y por no negar a Cristo se les mataba. Pensando en eso va a tener más sentido también el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, ¿quién ha sangrado por ser cristiano aquí? Sangrado, o sea, de una persecución, un enfrentamiento real por ser cristiano. Bueno, posiblemente hay alguien, pero
creo que es muy difícil encontrar que sea en esa situación. Poniendo los ojos en Jesús, entonces yo entiendo que toda esa nube de testigos, que lo que significa nube de testigos quiere decir una inmensidad de gente, en cuanto a su testimonio de fe, me tiene que llenar a mí, porque Dios lo hizo en ellos y lo va a hacer también en mí, sostenerme hasta el final. Dice, teniendo esta nube de testigos, conociendo el testimonio de los demás, de los hermanos, la edificación en la iglesia, compartiendo el testimonio de cada uno, en lo que cada día está haciendo Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra casa, nuestra vida, en mi salud, en tu salud, en tus finanzas, sosteniéndote cada día, puede llevarnos, dice, a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto? Del peso y el pecado. El pecado inmediatamente identificamos, bueno, las cosas que van en contra de Dios. Pero el peso, bueno, aquellas dudas que tenemos en cuanto a nuestra fe en Dios, en cuanto a si Él hará o no hará, si se acordará de mí o no, porque todo eso me lleva a dudar. La duda manifiesta incredulidad, la incredulidad puede ir también creciendo y ejercitándose y de verdad dejar a un lado a Dios en algún momento. Y no es que a Él le duela necesariamente, sino que nosotros lo necesitamos a Él para todo el tiempo, para todo tiempo. Podemos despojarnos de todo ese peso que trae el día a día el mundo en cuanto a los afanes que surgen, porque mi necesidad está, ¿sí? Mi carne es carne, sigue deseando satisfacerse en todos los aspectos, ¿no? Yo no quisiera sufrir, no quisiera batallar por nada, yo quisiera estar tranquilo en el Señor, yo quisiera estar tranquilo aunque fuera sin el Señor. Es más, muchas veces tristemente cuando no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay necesidad, a veces ni nos acordamos de Dios. Lo recordamos cuando empieza otra vez a dolernos algo en cualquier área de nuestra vida y lo buscamos y Señor, perdóname por haberme alejado de ti. Gracias a Dios y su misericordia aún está, porque si yo ya no estuviera en este mundo, ya no tendría oportunidad. Pero si estoy en este mundo, tengo oportunidad. No hay pecado que no pueda ser perdonado, dijo Jesús, sino la blasfemia del Espíritu Santo. Hacerlo a un lado a Él es pecado. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero y grande mandamiento. Sobre todas las cosas, sí. Sobre todas las cosas. Sobre mi familia, sí. Sobre mi trabajo, sí. Sobre mis hobbies, sí. Sobre mis capacidades, mi intelecto, sí. Sobre mis deseos, sí. Pero ¿cómo se ve? Poniendo los ojos en Él a través de cada situación, nosotros podemos cada día ir viendo cómo puedo yo amarle mejor y amarle más y quitar todo lo que me estorba en cuanto a demostrarle ese amor. Dice en ese versículo 2, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera por delante. Paciencia, que se traduce como con perseverancia y manifestando realmente esa fe activa. Eso es con paciencia. Lo vimos la semana pasada. La paciencia en esta porción de la Biblia es con fe, con perseverancia, haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo se manifiesta la fe? Creyendo, haciendo mi parte y esperando la parte de Dios, o sea, lo que Él va a hacer. Creyendo en lo que Él dice, haciendo lo que Él dice y esperando en Él, su resultado. Él es el que lo va a dar, Él es el que va a hacer. Dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred
de tal manera que lo obtengáis. Lo vimos la semana pasada o antepasada, creo. Corred de tal manera que lo obtengáis. La intención de estar en una carrera, Dios compara, nos deja por escrito, compara con una carrera, una batalla, no es caer a los 2 kilómetros, como nos pasaría si realmente lo hiciéramos cuando no hacemos ejercicio, sino es perseverar, seguir, pero con un objetivo, llegar a la meta. No sé si voy a llegar primero, seguramente no voy a llegar primero, pero tengo que ver esa meta y buscar llegar, por más obstáculos que haya, por más dificultades que se presenten, buscar llegar y buscar el premio. Porque gracias a Dios en esta carrera no lleva el premio el que llegó primero a la meta, sino todos aquellos que llegan, porque es la meta de cada quien, llegar a Jesucristo. Y precisamente en base a esta fe que se manifiesta en Jesucristo, en todo lo que Él hizo, en que Él menospreció la vergüenza, Él sufrió con gozo la cruz, ¿sí? Es que nosotros debemos ver la fe y debemos también considerar, por ejemplo, este versículo Judas 3, Judas, nada más solamente tiene un capítulo, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿cómo? ¿Qué dice? Ardientemente. ¿Qué es ardientemente? ¿Cómo sería ardientemente? Con intensidad, con todo lo que tú tienes, ¿no? Con fuerza, con determinación, que contendáis ardientemente, ¿por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Desde ahí es el don de Dios. La fe es un don, es un regalo de Dios. ¿Sí? Pero también pensando en lo que Jesucristo hizo, podemos regresar un poquito, si lo vamos a tener aquí. Hebreos 10, el versículo 5 y el 7 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Recuerdas? Es Jesucristo mostrándose y mostrándonos que Él, su intención es cumplir la voluntad de Dios en Él mismo, para que nosotros también lo podamos ver como el ejemplo a seguir en fe, a pesar de lo que nosotros pudiéramos ver como adverso, pero sabiendo que en Él hay plenitud de gozo, estando en Jesucristo, estando con Dios hay plenitud de gozo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice, acuérdate de Jesucristo, dice Pablo a Timoteo en esta una de las cartas pastorales, acuérdate de Jesucristo, aquí está escrito, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La condición de Pablo, la fe en Jesús y la intención es, su palabra me sigue sosteniendo y la palabra nadie la puede detener. Y también escribió Pablo a los colosenses y les escribe en el capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, bueno, pero Jesús era Jesús, Pablo era Pablo, ¿no? Y tú eres tú. ¿Qué impide que también quien te conozca pueda llegar algún día a decir, wow, qué ejemplo me dio del amor a Cristo, mi hermano, mi hermana? Que no se preocupaba por lo que dijeran, que no le molestaba o le tumbaba aquello que recibía en contra cuando ella quería mostrar el amor de Dios o cuando él quería mostrar el amor de Dios
y me dejó marcado como cristiano, y por eso es que estoy buscando ahora de Dios. ¿Qué nos impide que nosotros podamos ser aquellos? Pero los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, también nos van a preparar para esta siguiente porción de lo que acabamos de leer, y es el tema de la disciplina de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado? No, es que Dios no castiga. Porque hay quienes dicen, es que si les dices que castigan no se acercan a Dios. Bueno, realmente la palabra castigo está muchas veces en la Biblia, de parte de Dios. Pero el punto es que nosotros como cristianos ya entendemos cuál es el propósito, o debemos de entenderlo, cuál es el propósito. Primero nos atrae en Jesucristo, pero no nos atrae a consentirnos, acariciarnos la cabeza, hacernos piojito y darnos un abracito y que nos sintamos ya bien y que sigamos pecando, pecadores como siempre, y terminemos en el infierno. Digo, bueno, por lo menos le di un abrazo, que diga Jesús, pero aunque se fue al infierno. No, Jesucristo nos viene a hablar fuerte, nos viene a hablar directo. Todo lo que tú necesitas es mi perdón, mi sangre que te cubra, que te limpie, que te dé vida eterna, que te justifique. ¿Sí? Es lo que necesitas. Jesús murió derramando su sangre, no fue cosa pequeña, fue un gran sacrificio por cada uno de nosotros. Como para verlo, es que él quería apapacharme. ¿En serio? Un pecador necesita que le apapache, necesita reconocer que ha pecado y necesita arrepentirse. Necesita ver que hay un Dios que sí ama, es un Dios de amor, lo dice Él mismo y lo manifiesta precisamente en su sacrificio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. ¿Qué versículo? Juan 3:16. ¿Sí? Ese es amor. Pero no vino a morir de verdad por consentirnos a nosotros, sino por salvarnos a nosotros. Dijo, no vino a condenar, dice el mismo capítulo 3 de Juan, vino a salvar. Porque estábamos perdidos. Y de esa manera, cuando entendemos ya el azote del que habla en este versículo, en este capítulo, ¿sí? Va a tener sentido. Dice, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y de repente empezamos, algunos que somos cristianos, hasta a persignarse, a santiguarse, y dices, ¿qué pasó? Aquí lo dice, pero hay que entenderlo correctamente para podernos gozar hasta en esto, ¿sí? Hasta en eso. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos y no estudiamos y no buscamos por qué lo dice y cómo aplica en mí esto, entonces yo digo, no, a mí me están enseñando otro Dios. Mi Dios es un Dios de amor, sí. ¿Y cuál es el amor que Dios te da? Salvarte del infierno. ¿Sí o no? Si quiere, te puede sacar de deudas. Pero si en su propósito está que aprendas acerca de esas deudas, si quieres, puedes sanarte de la enfermedad que tengas. Y si en su propósito está que entiendas a través de esa enfermedad. Si quiere, pero Él es bueno. Porque si no hubiera dispuesto el último sacrificio, ninguno tuviéramos oportunidad de salvación. Y Él nos quiere con Él. Y dispuso a Jesucristo como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo para salvación nuestra. ¿Sí?
para salvación nuestra. Entonces, dice, no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. ¿Cuánto hemos peleado con aquel pecado que tenemos encima? Cada quien sabe su condición. Dice, recuerda, te doy el contexto. Está hablando a los hebreos. Los hebreos conocen el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que dice, por ejemplo, Proverbios? En Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, de Dios. No te fatigues de su corrección. O sea, Señor, lo que les platicaba la semana pasada, antepasada, ¿no? Que aquel hermano que decía, oye, ya búscate otro. ¿Sí? No menosprecies, no te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y esta es la intención real, verlo como un padre que quiere corregir, que quiere moldear, y que vean que es un camino equivocado el que llevamos. Posiblemente satisface mis deseos, pero tal vez mis deseos no son los que Dios quiere que yo tenga en ese momento. ¿Sí? Pues, o sea, posiblemente mis actividades o acciones satisfacen mis deseos, pero si Dios dice esos deseos son carnales, te separan de mí y te estás llenando de basura o te van a llevar al pecado, los tienes que soltar. Entonces la intención es, ¿qué haces tú con tus hijos para mostrarles lo que es bueno y lo que es malo? Dicen, bueno, yo hablo con ellos, sí. Cuando ya las palabras no funcionaron, ¿qué haces con ellos? Bueno, Dios nos deja que padezcamos, que suframos en ocasiones, que nosotros digamos, ¿dónde estás, Dios? Dios está ahí, dijo que nunca te va a dejar. Esa es una promesa que la cumple cabalmente, pero de que si tenemos que aprender, tenemos que aprender. Sobre todo si ha sido recurrente una situación en nuestra vida y eso nos aparta de Él. ¿Sí? Dice, ya habéis olvidado, versículo 5, la exhortación que como a hijos se os dirige. No menosprecies la disciplina, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Reprendido, palabra disciplina significa, en la palabra original griega, educación o entrenamiento. No menosprecies el entrenamiento que Dios te da a través de esa disciplina, ¿sí? A través de esa corrección. Él te está disciplinando, te está preparando, te está entrenando. Reprensión, amonestar o redarguir. ¿Para qué es útil la palabra de Dios según segunda de Timoteo 3:16? Una de las cosas es para redarguir. Y nosotros la recitamos, ¿no? Pero cuando llega a redarguirnos Dios, que significa a final de cuentas reprender por alguna situación como que ya no nos gustó. Pero sí, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el siervo de Dios esté preparado para toda buena. Sí, y cuando me toca la redarguida o la reprensión, no me agrada tanto. Pero recuerda, eres hijo. Dice algo interesante, bueno, seguimos, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, lo entrena, lo prepara, lo capacita, lo educa, lo disciplina, dice ahí. Y azota, y quería que la palabra azotar quisiera decir otra cosa, pero cuando le busqué en hebreo y en la traducción es flagelar, azota, ¿sí? Y azota. Finalmente, ¿cómo se ve el azote? ¿Quieres ir por ahí? ¿No entiendes que no es por ahí? Ve por ahí. Consecuencias. Señor, ¿por qué no me libraste? Porque no quisiste ser librado. Pero entendiste que bueno, regresa. ¿Sí? No es por ahí. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ya nos empieza a ser más claro, o más pronto nos damos cuenta que los caminos de Dios no son los nuestros, pero son mayores, son mejores. Nos llevan a vida eterna, nos llevan a santidad, nos llevan a una relación plena con Él. Y los otros caminos, mis caminos, los que son menores, los que no son los de Él, no me llevan a eso. ¿Sí? Y me va a dejar
padecer muchas veces de esa manera, aprender disciplina de esa manera, pero finalmente son actos de amor, porque me va a mostrar qué tan apartado estoy de Él, qué tan lejos estoy caminando de Él. Los propósitos de las aflicciones, dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y les estaba otra vez hablando a hebreos que conocían el Antiguo Testamento, pero que la persecución los tenía tan agobiados, lo he repetido durante estas semanas, que querían de repente regresar y volver atrás y ya, que me dejen en paz, ¿no? Por creer en Cristo, por por haber creído en Cristo. Muchas veces mantenían las tradiciones judías, pero Cristo ya era el centro de su atención, entendían. Pero había un grupo de judíos que querían volverlos las actividades a la tradición judía totalmente, o hacer a todos aquellos que eran gentiles, los gentiles eran los que no eran judíos o israelitas de nacimiento, los querían volver que judaizaran, que tomaran las tradiciones judías. Entonces complementar su instrucción. Ellos no habían dejado eso y ellos decían, sí, es Cristo más el judaísmo, y no es Cristo más nada, solamente es Cristo. Y esto es lo que estaban viviendo, y por eso es la forma de escribir de este autor hacia los hebreos, pero también hacia nosotros. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué es hijo aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sabes? Me he encontrado a través al paso de los años varios casos en que hay un segundo matrimonio de alguna de las personas del matrimonio, y tienen un hijo, una hija, y no dejan, sobre todo cuando es la mamá, hija, no dejan que el padre se involucre y que haga su función como padre con esa persona, y terminan, tristemente he visto un par de casos en donde se terminan separando por esa razón, a pesar de ya tener hijos en común, ¿sí? No deja hacer la función de padre al padre que ha dispuesto Dios en ese lugar, y los problemas se ponen muy serios, ¿sí? Entonces dice aquí, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cómo puedo llevar a cabo mis funciones de padre si mi hijo no me hace caso, no quiere, no me permite yo estar involucrándome en su vida y llevándolo a corrección, a instrucción, a prepararlo y a pulirlo, o como lo dice Isaías, ¿no? Bueno, el alfarero y el barro. ¿Qué si no me dejo? ¿Qué si no? Pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿quiénes son esos todos? Los que en el capítulo 11 menciona, y todos los creyentes que de una u otra manera han caminado con el Señor. Todos ellos han sido participantes. Nosotros somos participantes si recibimos la disciplina del Señor. Pero si no la recibimos, si nos dejan sin disciplina, entonces sois bastardos. Y la palabra bastardo se escucha muy fuerte, pero ¿saben qué significa, no? Que no son hijos legítimos. ¿Sí o no? Que no son hijos legítimos, aunque la palabra se escucha muy fuerte. Que no son hijos legítimos, y Dios lo está diciendo. Si nosotros no permitimos, si no recibimos la instrucción y la corrección, la disciplina de Dios, nosotros mismos nos hacemos a un lado y no estamos teniendo el derecho de los hijos, como lo dice también en Juan capítulo 1, de a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Los que le recibieron, porque los que le reciben responden a la instrucción. Los que reciben son como el hombre prudente del que habla Jesús y que seguido yo menciono aquí. Viene a Jesús, escucha el consejo y hace.
de acuerdo al consejo. De otra manera, yo vengo, escucho y ya cumplí. Pero no me interesa, eso es para religiosos. Es mi forma de ser, es mi forma de hablar, mi forma de pensar. Y dice Romanos capítulo 12, renovaos. Renueva tu entendimiento. Hay veces que Dios utiliza la disciplina a través de los hombres. En el caso de los pastores, de los líderes, de los hermanos, que se dan cuenta de algo y se acercan a las personas y comienza la batalla. Ahora sí nos acordamos de todos los versículos. Cuando yo los pregunto nunca se acuerdan, pero cuando pasa algo así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el Señor es el que me sostiene y Él es mi pastor. Sí, pero hermano, te estoy diciendo, ¿saben qué? Empieza el brincadero de iglesias en iglesias. Mucha gente que anda de iglesia en iglesia es por esa razón. Entendamos quién es el que da la dirección acerca de la disciplina y el amor, porque la disciplina, si la vemos, si es de Dios, ejercida también una iglesia, si es de Dios, bíblica, es por amor y manifiesta amor. La disciplina nunca te va a llevar a que tú te sientas mal y a humillarte delante de nadie. Te va a llevar a que te reencuentres con Dios, tu relación con Dios se restablezca, se fortalezca, crezca y puedas caminar con Él y descansar con Él nuevamente. Quitándonos, como dice el versículo 1, despojándonos el peso y el pecado que nos asedia. ¿Sí? Job, recuerdan a Job. También se acuerdan de Job el que venía, pero bueno, no ese Job el de la Biblia. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Imagínate, bienaventurado, felicísimo, diría que la traducción de bienaventurado es muy feliz. Es el hombre a quien Dios castiga. Y yo, ¿cómo puede ser? Porque nuestra mente tiende a interpretar las palabras como nosotros las conocemos y nosotros las usamos. Pero si nosotros vemos el contexto bíblico, es a quien Dios castiga porque es siempre por amor. Dice, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es acercarte a ti. Si Él te llama la atención en algo y te quiere corregir, Dios, es porque te estorba lo que haces o lo que pusiste delante de ti en vez de a Él. ¿Sí? Y esto nos lleva a esta última parte. Por otra parte, dice el versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos mucho. Hay quienes no, yo lo sé, pero por lo general, ¿no? Que mi papá, y lo que pasó, o alguien que hizo las veces de él. ¿Y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque la obediencia a Dios manifiesta la adoración a Él mismo. Si yo quiero realmente reflejar, yo quiero adorar a Dios con toda mi vida, yo me vuelvo obediente a su voluntad. Porque si yo digo, te adoro, Señor, y canto todas las canciones, te adoro, hay cuántas, no me acuerdo exactamente de una ahorita, solamente una que termina en te adoramos, Señor. Sí, pero no es mi vida un testimonio de esa obediencia y esa adoración. Son palabras, dice Jesús, dijo Dios a través de uno de los profetas, ¿no? Este pueblo de boca me alaba o me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y la idea es que nuestro corazón lo tenga Él guardado en sí mismo, ¿sí? Que podamos obedecerle porque quién es Él, porque nos ha dado vida, porque nos abrió los ojos, nos dio libertad. Acuérdate, la libertad que tienes en Cristo no es libertad para que hagas lo que quieras, lo dice Pedro, no es para que seas un libertino, no es para que vivas en libertinaje, esa libertad que te dio es la libertad del pecado, ya puedes rechazarlo y buscar a Dios.
Esa libertad es la que tienes. Dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Qué hacemos como padres? Pues lo que podemos, lo que aprendemos. Dice, pero para lo que nos es provechoso, Dios nos prepara para la vida eterna, para lo que es provechoso realmente para nosotros. Y nos prepara dándose Él a conocer a nosotros, aprendiendo nosotros de Él para que nosotros podamos compartir y animar a aquellos que de los hermanos están desanimados, pero también para que lo conozcan quienes necesitan de Él. Todo mundo necesita de Dios, pero en nosotros primero, para que participemos, dice, de su santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, estamos por terminar. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Recuerdas? O sea, Dios nos sugiere. ¿Dios qué hace? Dios ordena. Que nosotros lo vemos como sugerencias es otra cosa. Lo vemos en papeles. Esos religiosos de la Calvary Chapel, de ahí de la esquina. Sí. Pero esto es cuando no entendemos ni siquiera qué es religión. ¿Sí? Legalistas también dicen, pero no escribí yo la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios y escrita por manos humanas, pero inspirada por Dios. Y dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Buscar la santidad, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿qué? Vuestra manera de vivir. Y el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina, volviendo otra vez al punto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sí, es verdad, atenta contra mi individualidad como ser humano, el ser yo mismo, o sea, realmente es darle rienda suelta a la carne, ¿sí? No es lo que me satisfaga más o me haga sentir más contento, que Dios me dé dirección cuando yo aún no he soltado mi carne, no la he entregado a Él. Dice, sino de tristeza, me entristece a veces, se me hace difícil decir, bueno, pero ¿por qué Dios? A ver, nos ponemos así con Él. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Eso es verdad? ¿Lo creemos? Bueno, la disciplina de Dios es parte de eso. A veces la aflicción nos hace dudar, buscar en otro lugar, pero también es parte de lo que Dios utiliza para hacernos crecer y creer en Él, acercarnos a Él. Amén. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero todo esto se logra con los ojos puestos en Jesús. Porque Él vivió todo eso que nosotros a veces creemos que estamos sufriendo como los primeros en el mundo. La situación que tú vivas, aparte de otros hermanos y aparte de otros no creyentes, han vivido a través de la historia más seguido de lo que piensas. También Jesucristo fue tentado en todo, padeció hasta la muerte, muerte de cruz, murió por ti, por mí, entregó su sangre, pero para ser derramada y comprarnos a nosotros, a precio de sangre. ¿Sí? Así que, puesto los ojos en Jesús, nosotros podemos vernos como
los de la Galería de la Fe. Podemos esperar cualquier situación de pie, confiados en que Él prometió vida eterna, prometió estar con nosotros y seguramente tienes una promesa directa de Él. Estoy seguro, y si no, pronto la vas a tener. Y Él te sostiene. Amén. Pongamos los ojos arriba, donde está Él sentado a la diestra de Dios, y descansemos en su voluntad. Vamos a orar. Después de orar y terminar en la alabanza, vamos antes de salirnos, cuando vayamos a despedir, podemos ir a tomar la copita de jugo y la copita de la galleta, y pues te sientas en tu lugar, tómate 1 minuto, 2 minutos, ponte a cuentas con Dios, toma la Santa Cena, tomémoslo juntos este día, pero cada quien en su tiempo, en el tiempo que Dios le diga. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que no hay otra forma de vivir la vida cristiana, de pelear la buena batalla, correr la carrera, Señor, si no es puesto los ojos en ti. Que esa sea nuestra meta, Señor, cada día, Señor, llegar a ti, llegar a estar contigo, llegar a conocer a nuestro Salvador, a nuestro Creador, Padre, y que a través de cualquier circunstancia, Señor, podamos verte obrando en nuestra vida, formándonos, quitándonos, poniéndonos, Señor, todo aquello que sea conveniente a nuestra relación contigo, Señor. Que podamos ver la disciplina como el amor manifiesto que tienes hacia seres imperfectos en el pecado, pero por un Dios perfecto y que nos quiere llevar a sí mismo. Padre, te pido por mis hermanos, Señor, que les guardes, que les fortalezcas, que les levantes cada día, que les llenes de discernimiento, de sabiduría en tu palabra, en ti, y que cada día podamos ver los milagros que tú presentas delante nuestro para poder seguir confiando y caminando hacia la luz. En el nombre de Jesús, Señor, también te damos gracias por la cruz y gracias por que el día de hoy nos permites recordarlo a través de la Santa Cena. Amén.